Reciban nuestro más cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes estados de Oregon, Texas, California. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos aquí dándoles un saludo desde el estado de Maryland, de la ciudad de Germantown. Como dijo nuestro hermano Francisco, estamos trabajando, gracias a Dios, con la conferencia de Potomac en el área de Virginia, parte de Maryland y todo el estado de Washington, D.C. Gracias al Señor tenemos ya más de 25 años de estar sirviendo a Dios, predicando su palabra, sirviendo a la iglesia y preparándonos para ese día glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quería a la vez felicitarles a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía con este programa Red Adventista, que sin duda alguna sirve de una preparación y un crecimiento en la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y gracias también por nuestros amigos que están en sintonía con este programa, esperando que la gracia del Señor Jesucristo, su grande amor y la comunión de su Santo Espíritu pueda reinar en sus corazones. En esta oportunidad, pues quiero agradecerle al Señor por estar con ustedes y así poder trazar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañen para que tengamos una oración pidiéndole al Señor la unción de su Santo Espíritu. Querido Padre, gracias te damos porque eres bueno y maravilloso, porque eres grande, un Dios benigno, un Dios amoroso, que nos cuidas, nos proteges. Y gracias, oh Padre Celestial, porque en esta oportunidad volcamos nuestro corazón hacia ti, para que tú nos hables a través de tu palabra, para que tú seas glorificado y a través de la predicación de este mensaje muchas personas puedan ser alcanzadas, abrazadas por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea tu nombre, oh Dios, y que seas tú en esta hora exaltado y glorificado. Bien, mis amados hermanos, quisiera preguntarles a ustedes, si tuvieran la oportunidad de encontrarse con Jesús o a través de una visión o un sueño, tuviesen ustedes la oportunidad de que Jesús les pudiese hablar y les preguntara, hijo mío, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le pedirías al Señor si Jesús te preguntara, hijo mío, ¿qué quieres que te haga? Sin duda alguna, cuando leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 40 al 41, dice la palabra de Dios, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Mis amados oyentes, una de las experiencias que todo cristiano le gustaría tener es visitar sin duda alguna las tierras de Israel. Caminar por los lugares donde Jesús caminó, viajar por el bote sobre el mar de Galilea, donde Jesús realizó hechos asombrosos, estar sobre el monte donde predicó el sermón de la montaña, donde multiplicó los panes y los peces y convirtió el agua en vino, conocer el lugar donde nació, el lugar de su niñez y donde fue creciendo y llegó a ser joven, así como poder recorrer toda la senda del Calvario, el lugar en el huerto donde fue depositado su cuerpo herido, donde pagó el precio de nuestra salvación y se levantó victorioso al tercer día. Aunque sabemos que el desarrollo de la vida espiritual no depende de la visita a la Tierra Santa. Se dice Tierra Santa porque fue el lugar que el Señor apartó para el nacimiento, para el ministerio, su muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos que eso es importante, sería emocionante poder visitar las tierras bíblicas. Sin embargo, sería también interesante poder viajar por la ciudad de Jericó, el transitar por las calles de esa pequeña ciudad con abundantes palmeras y rosas, y de pronto encontrarnos con el árbol de sicómoro, donde Jesús se encontró con Zaqueo, ahí donde empezó una nueva vida para este pequeño hombre de mala reputación. Cuando pienso en Jericó, viene a mi mente una de las escenas extraordinarias de Jesús, cuando este ciego que estaba mendigando por el camino se encontró con Jesús.
Al leer las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas capítulo 18, desde el versículo 35 al 43, la palabra de Dios dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él clamaba con una voz más potente y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le dijo: el ciego, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Sin duda alguna, ese día fue el día más glorioso, más especial, más bendecido para este hombre. Y una multitud, cuando vio el milagro hecho por Cristo, daba alabanzas al Todopoderoso. Este era el último viaje de Jesús a Jerusalén. En los versículos anteriores, en este relato del 31 al 34, vemos al Maestro que le anuncia a los discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrontado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. El relato de San Lucas nos dice que en una forma sorprendente, que ellos no entendían lo que Jesús les había explicado. Ahora de pronto están entrando en Jericó, y en medio de esa gran multitud que viajaba por motivo de la fiesta de la Pascua que se aproxima, la atención de Jesús se enfoca en una persona, el ciego que está a la orilla del camino. Notemos algunas cosas en relación a este hombre. 4 aspectos que quiero mencionarles con relación a este ciego. Vemos aquí que no solamente era ciego, sino que también la palabra registra que era un mendigo que se encontraba a orillas del camino. Si bien es cierto, no todos los ciegos son mendigos, ni tampoco todos los mendigos son ciegos, pero este hombre tenía ambas cosas, era ciego y mendigo. Pero yo pregunto, ¿quién es un mendigo? Es alguien que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo para subsistir, para vivir, alguien que vive de la caridad pública. Está en la más baja de la escala social. El segundo aspecto de este hombre, por otro lado, además de ser un hombre ciego, en esa cultura, en ese tiempo, era considerado como un maldito de Dios. Para los religiosos del tiempo de Jesús había por lo menos 3 condiciones en las cuales se manifestaba el desagrado de Dios sobre los seres humanos. Ese era el concepto que los fariseos enseñaban al pueblo. En primer lugar, por ejemplo, la lepra. En Israel era considerado el dedo de Dios, el azote de Dios, la maldición de Dios, como alguien que se declaraba leproso, según lo describe el libro de Levíticos capítulo 13, era obligado a abandonar su casa, su pueblo, su gente. Tenía que vivir aislado y con un profundo dolor gritar: ¡inmundo! ¡inmundo!, cuando se aproximaba a alguna persona que estaba completamente sana. En segundo lugar, por ejemplo, la esterilidad en la mujer. Cuando una mujer en Israel no podía tener hijos, aunque podría ser por causa del hombre, era considerada maldita por Dios. Era un deshonor, una afrenta que caía sobre toda mujer israelita. Usted puede verlo en el libro de Génesis, en el capítulo 30 y en el versículo 1, en el versículo 23, como también en el libro de Lucas, capítulo 1 y el versículo 25. En tercer lugar,
El tercer aspecto era la ceguera. El que nacía ciego y quedaba ciego, por cualquier razón, se lo consideraba como un maldito de Dios y un terrible pecador. El caso clásico que podemos mencionar aquí es el ciego de nacimiento, que está registrado en el libro de San Juan, en el capítulo 9 y el versículo 2. Ahí los discípulos preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la teología que enseñaban los fariseos, y el pueblo se lo creía. Así pues, los leprosos, las estériles, los ciegos, llevaban una vida marcada, puesto que su misma familia los rechazaba. Eran una vergüenza para el nombre de cualquier hogar judío. Sin embargo, encontramos también, aunque el Evangelio de San Lucas no menciona el nombre del ciego que estaba a la entrada de Jericó, en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 46, lo identifica y dice que se llamaba Bartimeo. Lucas no pudo identificar el nombre del ciego que estaba mendigando junto al camino. En cambio, el apóstol Marcos sí lo pudo reconocer, que se llamaba Bartimeo. Y es interesante notar, mis queridos hermanos, que el mismo nombre parecía una burla para este pobre hombre, porque este nombre Bartimeo significa hijo de Timeo, y la palabra Timeo significa bendito, bendecido. Así es que podemos imaginarnos cuando alguien se atrevía a preguntarle su nombre y él decía, me llamo bendito, la gente quizás se reía porque consideraba que era una ironía o una falta de respeto a Dios. Es evidente, mis queridos oyentes, por lo que veremos más adelante, que Bartimeo no nació ciego, sino que por alguna razón que desconocemos perdió la vista. Una mañana que despertó, escuchó el movimiento en su casa y en la calle. Era claro que en su mente de que ya era de día, pero no lo era en su mirada. Algo extraño estaba ocurriendo con este joven y que le llamaba la atención, pues aunque oía los ruidos, todo estaba completamente oscuro para él. No podía distinguir absolutamente nada. Así es que preguntó a sus familiares si no había salido el sol. Y estos sospecharon que algo extraño le estaba pasando a Bartimeo. ¿Qué tienes, Bartimeo? ¿Por qué no puedes ver? ¿Que hiciste alguna cosa mal para que Dios te pudiese haber castigado? ¿Qué has hecho, Bartimeo? Eso solamente fue el inicio de una vida miserable para este hombre llamado Bartimeo. Así es que de ahí en adelante, Bartimeo sería marcado como un maldito de Dios, rechazado por sus amigos, por su familia, y ahora tenía que salir a mendigar a la orilla del camino, en la entrada del pueblo, para poder vivir. Las Sagradas Escrituras, mis amados oyentes, no nos dice cuánto tiempo estuvo ciego. Lo que sí nos dice es que un día, mientras estaba sentado a orillas del camino, pudo percibir que algo inusual estaba pasando. Sus oídos se habían agudizado con el tiempo y ahora se daba cuenta de que había algo diferente en el ambiente. Por eso preguntó, ¿qué sucede? Cuando le dijeron que era Jesús Nazareno, quien pasaba por allí, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso lo registra el libro de Marcos, capítulo 10 y el versículo 47. Notemos que en la versión Reina Valera del año 1990, dice que clamó a gritos. La gente lo quiso callar, pero la Biblia dice que gritó más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Para la mayoría de la gente la expresión hijo de David no tiene gran significado, pero para los judíos era un título mesiánico. En otras palabras, era uno de los hombres con los cuales se reconocería al Mesías venidero, al Salvador de Israel, por el cual oraba todo devoto judío. Notemos, mis amados oyentes, que dice el libro de Mateo en el Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 23, la palabra de Dios registra, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó,
de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? De hecho, el Evangelio de San Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y también presenta hijo de Abraham, con el propósito para poder mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Al instante, notar que entre la multitud que entraba Jesús en ese mismo día, la mayor confesión de fe fue la del ciego que estaba mendigando. Ni siquiera los discípulos habían discernido a Jesús como el Mesías sufriente, porque en el libro de Lucas capítulo 18 y el versículos 34 dice las Sagradas Escrituras, sin embargo, ellos nada de estos entendieron. Esta palabra les quedó oculta y no entendieron lo que les dijo. Este era el tercer anuncio donde Jesús estaba presentando a sus discípulos de la manera como él tendría que sufrir la pasión, el azote, los vituperios, su muerte y su resurrección. Los discípulos no podían entenderlo. Sin embargo, mis queridos hermanos, fue entonces allí donde el propósito es de que la palabra de Dios está mostrándole a los judíos de que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Ni siquiera los discípulos, como mencioné anteriormente, podían discernir lo que Jesús estaba expresando acerca del Mesías sufriente. El que habría de morir por ellos y por la humanidad en Jerusalén, los intereses de ellos estaban puestos solamente en un Mesías guerrero, que los había de librar del yugo romano. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Y todavía los discípulos no podían percibir o entender la realidad. Pero el ciego del camino se dio cuenta de que estaba ante el Mesías prometido. Por eso exclamó con tanta desesperación, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se dio cuenta que esa era la esperanza. El ciego Bartimeo, o el ciego que estaba mendigando junto al camino, se encontró justo en la presencia de Jesús. Su única esperanza, su única posibilidad y su única solución a su problema era Jesús. Ahora, mis amados hermanos, si Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? En el relato del ciego que estaba a la orilla del camino mendigando, allá en Jericó, podemos encontrar tres cosas que hizo Jesús y que hoy tiene grandes enseñanzas para nosotros. En el libro de Lucas capítulo 18, versículo 40 y 41, que hemos leído y podemos reiterarlo nuevamente, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús, mis amados oyentes, siempre se detiene a la orilla del camino de la vida, donde estamos los ciegos, donde están los mendigos, donde están los cojos, los olvidados de todos, para extender su mano maravillosa de bendición. Jesús, el mismo de ayer, es el mismo que está presente para extender su mano, para aliviar y dar la vista a los ciegos, para poder sanar al que está enfermo, para poder levantar al que está paralizado por la causa del pecado, para poder dar libertad a aquel que está oprimido completamente por el pecado. Jesús siempre se compadece de nosotros. No hay una lágrima que se derrame sin que Él no la note. No hay un corazón tan herido que Él no lo pueda sanar. Así es que recuerdo la experiencia de uno de nuestros hermanos que estaba gravemente enfermo, pasó consulta con el médico y el médico de una forma lapidaria le dijo, tu enfermedad no tiene solución, es cuestión de tiempo, tal vez meses, pero no hay manera de evitar que llegues al final. Aunque los médicos pueden decirte que estás imposibilitado, que no hay esperanzas para ti,
porque estás gravemente enfermo, porque estás sufriendo una enfermedad terminal y todo para ellos le es imposible, para Dios todo es posible. Porque para Dios los planes que tenía sobre este hermano eran diferentes. Este hermano sanó completamente. Dios hizo un milagro maravilloso a favor de nuestro hermano. Y damos gloria al Señor. Bendecimos al Dios Todopoderoso, porque no solamente este testimonio, sino muchos testimonios de hermanos que han sido sanados y que Dios ha obrado a su favor. Como dice aquel canto, no hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay una montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay herida que Él no pueda sanar. Así es que para Jesús, siempre y cuando tú le busques, Él está dispuesto a extender su mano poderosa para poder aliviar y suplir tu necesidad. La segunda acción que podemos notar acerca de Jesús fue pedir que le llevaran al ciego ante su presencia. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué Jesús pidió eso? En vez de ir a donde estaba el ciego, la Biblia dice que Jesús lo mandó a llamar. Evidentemente no estaba lejos, porque la Escritura dice que estaba a la orilla del camino. Y los caminos no eran tan anchos. Aquí hay una lección para nosotros también. En la obra del plan de redención, Dios nos ha dado el privilegio que no tienen los ángeles. Esto quiere decir que a cada uno de nosotros como hijos de Dios, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y nos hemos comprometido con Él en el plan de redención, se nos ha confiado una misión. Se nos ha dado el privilegio de ser instrumentos que el Señor quiere usar para que alcancemos a otros. Es el propósito de Dios que cada uno de nosotros, como cristianos, podamos alcanzar a otros y llevarlos al pie de la cruz, hacer evangelismo, tocar las puertas del infierno y arrebatarle las almas al diablo. Esa es la manera en que nosotros como cristianos tenemos que obrar, a favor de otros. Como también podemos definir qué es evangelismo. Evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar comida. Nosotros recordemos que en el pasado fuimos mendigos, éramos pobres, menesterosos, ciegos, estábamos enfermos, paralizados por el pecado, pero alguien llegó y nos dio la buena noticia dónde encontrar comida. Y hemos encontrado la verdadera comida en la palabra de Dios, porque a través de ella hemos conocido a Jesús, hemos conocido su carácter, hemos conocido su grande amor, y gracias a Él hemos sido salvos de las terribles consecuencias del pecado, aún de la muerte del pecado, porque para el que está en Cristo hay esperanza, hay salvación y vida eterna. Esa es la misión que nosotros tenemos, que como mendigos que fuimos, vayamos a otros mendigos y darles la buena noticia dónde encontrar comida, y de esta manera poder alimentarlos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la experiencia de Lázaro, mis amados oyentes, podemos ver también cómo Dios quiere que participemos nosotros en su obra para dar la vida aún por otros. Según el libro de San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 39, Jesús les mandó, quitad la piedra. No necesitaba ayuda, pero involucró a otros seres humanos en la obra para poder remover esa piedra y así poder devolverle la vida a su amigo. En el libro de Mateo capítulo 28, también las Sagradas Escrituras dice, en el versículo 19 y el versículo 20, se nos enseña que la orden de Dios para sus hijos, para cada cristiano, es ir y hacer discípulos. Somos la boca de Dios, mis amados hermanos. Somos la boca de Dios para hablarles de la solución y de la bendición que el Señor tiene para la humanidad. Somos los pies de Dios para ir a buscar a los perdidos. Somos los ojos de Dios para ver con amor a los demás y poderles dar consuelo.
Somos las manos de Dios para poder levantar al caído y mostrarle el camino hacia la vida eterna. ¿Te imaginas, mi amado hermano, qué privilegio el que Dios te ha dado de compartir tu fe, de hablarles a otros que viven desesperados y que están sin esperanza, darles palabras de vida, palabras de aliento? Tú eres la voz de Dios, tú eres las manos de Dios, tú eres los pies de Dios para poder llegar al que está viviendo una vida llena de pecado, que vive angustiado y desesperado y que no sabe cómo buscar a Jesucristo. Pero Dios, que nos ha dado el conocimiento de su palabra, tenemos que presentarles a cada persona a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Un día, un hermano me contó la experiencia de una ciudad conocida como Chisinau, de la capital de Moldavia, y me cuenta que había una pareja de creyentes de nuestra iglesia que estaba caminando por la ciudad y de pronto se detuvieron a contemplar una escena que les partió el alma, y pudieron ver que en un basurero de la ciudad, encima de un montón de desechos y en medio de una nube de moscas, dos niños de unos 5 y 6 años aproximadamente estaban sacando algo de comida, y ahí entre la basura estaban buscando comida para poder saciar su hambre. Conmovidos por lo que veían, se acercaron a los niños y los invitaron a ir a su casa para poder comer con ellos. Los bañaron, les dieron una ropa limpia y los alimentaron. Después le preguntaron a estos chicos por sus padres, y los niños respondieron que eran huérfanos y que ellos vivían en el basurero. Así es que ellos quedaron conmovidos, nuestros hermanos en la fe, y los invitaron a vivir con ellos como sus hijos. Pero estos niños, que aceptaron con gusto poder vivir con esta gente, agregaron que no eran los únicos que estaban viviendo allí en el basurero, sino que habían otros niños y unas niñas que vivían como ellos, y que no querían que ellos se quedaran allí. Así es que pronto esta familia tuvo 10 niños y niñas con ellos. Nuestra iglesia, allá en Moldavia, mis amados hermanos, se organizó y pronto alquilaron, me cuenta el hermano, un viejo edificio para poder albergar a 25 niños y niñas huérfanos que estaban abandonados por sus padres. Así nació el orfanatorio adventista en la capital de Moldavia. Ahora vemos ahí como un nuevo centro y un hermoso edificio construido por una persona con muchos recursos económicos. Ahora, qué bendición, qué iniciativa la de estos niños, que no fueron egoístas de ser bendecidos al ser hospitalizados y poder ser adoptados como hijos de esta familia. No se quedaron ellos con ese gozo en su corazón, sino que también fueron y le dieron la buena noticia a los otros niños, y gracias a Dios por la iniciativa de estos nobles hermanos, muchos niños ahora están siendo beneficiados. Quiere decir, esta es la manera como nosotros tenemos que obrar a favor de otros. Nunca olvidemos, mis queridos hermanos, que en la obra del plan de salvación somos las manos de Dios, somos sus ojos, somos sus pies y su boca. Tenemos una tarea maravillosa que hacer, pues mientras ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. El anhelo de Jesús para nosotros es que encontremos la verdad y la felicidad para que también podamos llevar a otros a los pies de Jesús. Y la tercera acción de Jesús ante este ciego, mis amados hermanos, fue formular una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Posiblemente desde el punto de vista humano, esta pregunta no tiene sentido. Quizás es innecesaria hacer esa pregunta. Alguien podría pensar, ¿cómo se le ocurrió a Jesús hacer esta pregunta cuando estaba viendo el gran problema que tenía este hombre que estaba mendigando en el camino? Este ciego era un mendigo, por supuesto, y muy evidente que no debía hacerse esa pregunta. Pero a veces, mis amados hermanos, los seres humanos no sabemos cómo actuar o qué decir en determinadas circunstancias.
decimos cosas que no tienen sentido para salir del paso. Cierta ocasión estaba celebrando un servicio fúnebre con uno de nuestros hermanos que habían fallecido y se encontraba conmigo un amigo y colega que me acompañaba para poder estar sirviendo acá en este servicio fúnebre. Así es que en el templo, este amigo y colega vio venir a la viuda hacia nosotros y le extendió la mano y le dio un abrazo y le dijo, ante mi asombro, la felicito, maestra, por la muerte de su esposo. Yo no podía creer lo que había oído. Así es que mi colega era uno de los hombres más inteligentes y elocuentes que yo he conocido y sin embargo, cuando llegó el momento para poder expresar palabras de ánimo o darle un sentido pésame, se confundió y dijo una barbaridad. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús nunca usó una palabra inútil. Detrás de cada declaración siempre había una razón, un propósito. Aquí lo vemos diciendo o haciendo una pregunta que tenía razón de ser. Ciertamente sabía lo que ese hombre sufría, lo que necesitaba, lo que estaba esperando. Pero recordemos una cosa, que Jesús es Emmanuel, Dios en la carne. Y como Dios respeta nuestra libertad, nuestras decisiones, antes de que nuestros labios pronuncien una palabra o una plegaria, Él no solamente sabe lo que vamos a pedir, sino que también conoce nuestra necesidad mejor aún que nosotros mismos. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8, podemos encontrar que muchas veces nosotros, hermanos, pedimos, tal como lo dice el libro de Santiago. Muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dios quiere que nosotros seamos específicos en nuestras necesidades, que si hay algo que te agobia, si hay alguna necesidad especial que te abruma, específicamente dísela a Dios. Y Dios, que te mira desde el cielo, a través de Jesucristo, Él extenderá su gracia sobre ti y serás bendecido, restablecido y redimido. Así es que, mis amados hermanos, Dios respeta nuestras decisiones. Nosotros podemos confiar en Él, abrirle nuestro corazón para pedirle su ayuda, porque Él respeta nuestra decisión. Por eso en nuestras oraciones debemos ser específicos, así como el ciego pidió que recobrara su vista. La respuesta inmediata de Jesús fue, recíbela, tu fe te ha salvado. Es evidente, mis amados hermanos, que este hombre no era ciego de nacimiento, puesto que dice que recobre la vista. Solo se recobra la vista una vez que se haya perdido. Así es que podemos nosotros recordar también un día a nuestros padres, Adán y Eva, que perdieron la vista porque desviaron su mirada de Dios. Y como resultado, ellos quedaron ciegos y también nosotros. Pero Jesús vino para que podamos recobrar lo que habíamos perdido. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 12, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios por esa verdad, porque Jesucristo es la luz que alumbra el sendero, el camino de toda persona que vive ciego en este mundo para poder llegar, iluminado por la gracia divina, a la presencia de Jesucristo. Así es que, mis amados hermanos, la mejor petición que nosotros podemos hacerle, yo te pregunto a ti, ¿cuál sería tu respuesta si Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tal vez usted está enfermo o quizás enferma, podría ser que tienes problemas con tu esposo o problemas con tu esposa, serios problemas con tus hijos, tal vez tienes problemas financieros, te sientes mal porque has perdido tu trabajo, o tal vez porque has perdido un ser querido, o porque te han dictaminado o diagnosticado una enfermedad terminal. No importa
cual sea la dificultad que tú tengas, lo que sí estoy seguro que tú debes entender, que Jesús tiene el poder para poder resolver tu problema. La mejor petición que tú le puedes hacer a nuestro Señor no es pedirle más años de vida, ni tener más salud ni prosperidad o tener más bienes materiales en esta tierra. Aunque estas cosas son buenas en sí mismas, no es lo mejor que nosotros podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo. El mejor pedido que le podemos hacer a Jesús es el que hizo el ciego a la orilla del camino de Jericó. Maestro, que recobre la vista. ¿Qué significa esto? Lázaro, por ejemplo, cuando fue resucitado por Jesús, también el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el Señor sanó a miles de personas, pero ¿dónde están todos ellos ahora? Los que fueron resucitados volvieron a morir y están en el polvo. Los que fueron sanados finalmente murieron. La salud es importante y también otras cosas, pero hay algo más importante que esto, y es la vida eterna. ¿Por qué tú no puedes pedirle al Señor que te dé la vida eterna? Recordando que las Sagradas Escrituras nos dice que el que tiene la vida, que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú quieres tener vida eterna, acércate a Jesús. Tenemos que reconocer que aunque la vida en este mundo tiene cosas maravillosas, también está llena de incertidumbre. Es frágil y es incierta la vida en este mundo. No sabemos qué nos traerá el mañana, no sabemos qué es lo que pasará el día de mañana. Aunque todo es pasajero, todo tiene un principio y un fin. Por eso, mis amados hermanos, Jesús nos dijo que el mundo no es nuestro hogar, que nuestra ciudadanía está en el cielo y donde esperamos un Salvador, al Señor Jesucristo, tal como lo describe el libro de Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 20. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo más importante es pedirle a Dios que recobremos la vista, que podamos ver a Jesús para que podamos contemplar la hermosura de su carácter, la hermosura de su gloria, y así podamos amarle, honrarle y obedecerle. Lo único que puede cambiar nuestra condición, o lo único que podemos nosotros recobrar esa vista, o lo único que podemos darnos por vestimentas blancas que nos pueden cubrir nuestra desnudez, o poder pedirle a Dios que nos ayude a nuestra miseria espiritual, o lo único que podemos pedirle al Rey de Reyes y el Señor de Señores es el oro fino de la fe de Jesús, juntamente con las vestiduras blancas de la justicia inmaculada de Cristo, y que ponga en nuestros ojos el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver y así poder seguir el consejo del testigo fiel y verdadero que está registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Oh, mis queridos hermanos, que nuestra oración ahora y siempre pueda ser: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que recobre la vista, Señor, para que pueda tener vida eterna, pues el que tiene al Hijo tiene la vida. No hay nada más importante que esto que nosotros podamos pedirle a nuestro Señor. Recordemos en este día a Jesús, quien hizo un milagro allá en Jericó, en el camino donde se encontró este pobre ciego. Ahora Jesús se detiene y nos llama a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Pidámosle a Dios visión para poder contemplar y así poder realizar la misión que Dios nos ha encomendado. En esta oportunidad quisiera orar por aquella persona que está pasando por una situación difícil y quiere encontrar un alivio en el Señor, experimentar una paz en su vida. Posiblemente tú estás viviendo desesperado o atormentado por la pérdida de un ser querido. Probablemente te sientes enfermo y débil, te sientes amenazado. Probablemente tú estás viviendo con un sentimiento de culpa
y quieres experimentar el gozo de la salvación, ahí donde estás, solamente inclina tu rostro, levanta tu mano derecha hacia arriba, hacia el cielo, y ora conmigo para que el Dios Todopoderoso, a través de esta oración, el Señor te pueda bendecir. Querido Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico en esta oportunidad, porque me das el privilegio de orar por nuestros hermanos, aún también por nuestros amigos, que por alguna razón están pasando situaciones difíciles. Probablemente hay alguien que perdió un ser querido, pero permite, oh Dios, que a través de tu palabra pueda encontrar consuelo. Tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza para el que murió en Cristo. También, Señor, quiero agradecerte porque probablemente hay alguien que está angustiado con un sentimiento de culpa por haber pecado contra ti. Que él pueda comprender que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Permite, oh Dios, que pueda recibir a través de la confesión el seguro perdón divino que solamente tú puedes otorgarle. Quiero pedir también una bendición para aquella madre que sufre por un hijo rebelde o aquella mujer que está angustiada por la infidelidad de su marido o viceversa. Oh Dios bendito, quiero pedir en el nombre de Jesús que puedas bendecir esos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, o por aquellos padres que están angustiados por algún problema serio que está pasando su hijo. Quiero pedirte, Señor, que puedas poner tu mano de bendición sobre este matrimonio, sobre estos padres que sufren por la rebeldía de sus hijos, que puedan comprender que la solución a cualquier problema es Jesucristo, y que sea Jesucristo el centro de ese hogar, que sea Jesucristo el centro de ese matrimonio, para que puedan haber matrimonios felices, para que puedan haber hijos felices, teniendo a Jesús el centro de sus vidas. Oh Dios bendito, te alabo y te glorifico, que tu paz y tu bendición esté con cada uno de nuestros hermanos, especialmente con aquellos que escuchan este mensaje. Bendice a nuestros amados oyentes, guárdales en el hueco de tu mano, y que cuando el tiempo no sea más, llévanos a tu glorioso reino, a vivir contigo por la eternidad en un mundo que no habrá más llanto, ni dolor, ni quebranto, porque todo esto habrá pasado, ha de pasar, y lo que tú has de crear, cielos nuevos y una tierra nueva. Gracias, oh Dios, porque nos das esa bendita esperanza de poder vivir en un mundo renovado, creado por nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos con esta esperanza, abriendo siempre nuestros ojos, contemplando la hermosura de la gloria del carácter de Cristo, para poder llegar y ser semejantes a Jesús. Bendito Dios, gracias por escucharnos. Que tu bendición esté con cada uno de nuestros hermanos. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración.